Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Iglesia, estamos a 4 jueves de comenzar el año. Este año no estamos diciendo que ya viene el fin del 2018. Estamos hablando de que está por comenzar el 2019, porque Dios nos habla de comienzos, el final solamente lo tiene Él. 4 semanas de llegar al primer jueves del año. El premio no es solamente para el que llega a la meta. El premio lo recibe aquel que llegó a la meta de manera correcta. Y vamos a ver en nuestra introducción algo que también quiero repetir el domingo, si Dios nos presta la vida. Hace muchos años hubo un personaje público muy importante en nuestro país, inclusive fue candidato a la presidencia, y estando en Europa entró a una competencia de maratón de los 42 kilómetros, y pues llegó en primer lugar. Finalmente, a través de seguirlo en las cámaras, antes de que subieran al podio el primero, el segundo y el tercer lugar, pues obviamente, como en todos lados, se pasó en las cámaras para ver su trayectoria y se descubrió que 3 veces había hecho trampa, tomó 3 veces atajo, y fue una vergüenza para nosotros como país. Y fue candidato a la presidencia y fue una vergüenza. El apóstol Pablo nos habla de esto y nos menciona que no es tan solo llegar a la meta, es llegar de la manera correcta. Ya no estamos en los tiempos en los que podemos sentirnos con cierta libertad y con cierta satisfacción de llegar al final, de llegar a una meta, sin haber considerado, por ejemplo, la constancia y la perseverancia, que no son lo mismo, el esfuerzo y compromiso. Díganlo conmigo: constancia, perseverancia, esfuerzo y compromiso. Qué bueno que el Espíritu da testimonio de que tú vas a recibir la mejor de las coronas en el 2019. Que toda la confianza de Dios va a estar depositada en ti, porque sabe que tú no vas a comenzar una nueva carrera en el 2019, que tú vas a continuar la que has llevado hasta hoy en el 2018. Estamos hablando que hoy son 50 semanas, que las 50 semanas las transformamos en 50 días. De los 365 del año, 50 días, fuiste, número 1, ¿no los escucho? Constante. 2, perseverante. 3, esforzado. Y 4, comprometido. Las victorias se celebran con aquellos que estuvieron contigo día a día en la batalla. Y como introducción vamos a ver algo que aparece en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, y te voy a sugerir que después lo leas con calma, porque yo solamente voy a leer los versículos que te voy a ir mencionando, pero léelo con calma en tu casa para que puedas entender este mensaje de inicio de año. Dice desde el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo voy a repetir: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acabo de ver en las noticias que el jefe supremo en el Vaticano una vez más le sigue y se sigue dirigiendo a la Virgen del Tepeyac como María, la Madre de Dios.
Y cuando la voz sale de una autoridad, el pueblo la va a reconocer. Y siempre ha habido el deseo en Dios de que nosotros tengamos estos cuatro elementos en nuestra vida, porque son la instrucción de la verdad en cada uno. Dice también el versículo 24: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Estamos hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Conocemos la historia, el milagro en Elizabeth y en Zacarías. Pero enseguida viene un subtítulo donde menciona el anuncio del nacimiento de Jesús. Así que el versículo 26 dice, acérquese, ¿tú quieres tu Biblia, Antonito, no? Ok. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Saluda el ángel Gabriel, ¿a quién? A María. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Lo mismo que le sucedió a Zacarías, lo mismo que le sucedió a Ezequiel antes de ser llevado al valle de los huesos secos, o cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, y así muchos en el Antiguo Testamento, cuando tuvieron la presencia real de un enviado de Dios, se turbaron. ¿Y qué podemos ver en estas letras? Si seguimos acostumbrados a que nuestro compromiso es con nosotros mismos, no vamos a estar sensibles a las cosas sobrenaturales de Dios. Y cuando Dios se presenta de manera sobrenatural es porque tiene un mensaje personal. Entonces dice que el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Quiero que veas el diálogo, la comunicación que hay después de haberse turbado con la aparición del ángel. Mira lo que empezó a suceder en su vida. Pudo entrar en diálogo con el ángel del Señor. Pero él respondió, el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La primera mujer que aparece en la Biblia llena del Espíritu Santo, y no estamos hablando de Hechos capítulo 2. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y no dijo conforme a tu voluntad, porque el ángel no estaba expresando su voluntad, estaba siendo el portavoz de la palabra de Dios. Y hay una diferencia. Dice entonces, cuando María visita a Elizabeth en el versículo 40, que entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No fue la criatura la que fue llena del Espíritu Santo. Estamos tomando como introducción algo muy sencillo. Teófilo, quiero que escribas: esta es la verdad de las cosas. Y ya no podemos estar dentro del mismo eslogan o el mismo diálogo que se utiliza hoy en día en el mundo a base de repeticiones, que si María de Guadalupe, la Madre de Dios, no es verdad.
No se trata de quién lo está pronunciando, sino de quienes podemos creerlo y podemos entrar en esas dudas. No fue Juan en el vientre de su madre el que fue lleno del Espíritu Santo, fue Elizabeth. Así que llevamos la segunda mujer que fue llena del Espíritu Santo por las palabras que salieron de María, que también había estado llena del Espíritu Santo. Así que no podemos compartir lo que no tenemos. Dice que exclamó a gran voz Elizabeth y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y cuando lo leas con calma vas a descubrir algo, que porque el Espíritu Santo estuvo en la vida de Elizabeth, comenzó a tener la experiencia de la revelación. Sin el Espíritu Santo no hay revelaciones, porque no hay antecedentes de que antes algún ángel se le hubiera presentado a Elizabeth para decirle: María, tu parienta, está embarazada. Fue al revés, el ángel habló con María. No hay antecedentes que le digan a Elizabeth: y además vas a ser llena del Espíritu Santo. No hay antecedentes que digan que ella estaba esperando a María para recibirlo, y tampoco hay antecedentes que sostengan que le fue anunciado que lo que había en el vientre de María era ni más ni menos que su Señor. Evidencias del Espíritu Santo que muchas veces pasamos por alto y que pensamos que son simple herramienta para la que nosotros podemos hacer uso. Dice en el versículo 56: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando viene el nacimiento de Juan, se menciona en el versículo 58 que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Así que, ¿qué tan perceptivos somos nosotros de ver la misericordia de Dios en las personas que nos rodean? Sobre todo en aquellas que parece que ya Dios no las va a usar. Anciana, de edad avanzada, estéril. Pero mira lo que es capaz de hacer la misericordia de Dios. Es necesario primero el Espíritu Santo en la vida de alguien. Dice entonces ahora el versículo 67: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Cuántas personas van llenas del Espíritu Santo antes de que naciera Jesús? Esta es la tercera. Fíjate bien, fue entonces que pudo expresar la profecía que hablaba acerca del cumplimiento del milagro que recibió su esposa Elizabeth. Finalmente dice el versículo 80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos al capítulo 2, por favor. Es la introducción, recuerden que nos habla del nacimiento de Jesús. Vayamos al versículo 4, donde dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Comenzamos a tomar las primeras letras del Evangelio. La gran preocupación de Lucas, lo que quería que realmente se leyera por generaciones. ¿Por qué nació Jesús en Belén? Porque María y José subieron a Belén en obediencia al mandato del censo. Pero ellos no vivían en Belén. ¿Dónde vivían? En Nazaret de Galilea. Primer punto que necesitamos entender de una vez por todas, para que dejemos de hablar por repetición, por indiferencia y hasta por ignorancia o por confusión de lo que por generaciones hemos visto, inclusive que ahora ya incluye la mercadotecnia, este asunto del nacimiento de Jesús, ¿no? Dice más adelante en el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 10: el ángel
les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La Biblia dice que los pastores fueron testigos de la visita de un resplandor especial de los ángeles que se turbaron, pero estos tuvieron temor, y por eso el ángel lo primero que hizo fue apartar el temor de ellos, y anunció que les daba nuevas ¿de qué? De gran gozo, que serían para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: primera alabanza que aparece en el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No es solamente la revelación, no es solamente la visitación, es la ruta correcta para llegar a un destino. Los primeros testigos del canto que aparece después en el libro de Apocalipsis: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Comenzaron entonces a dar testimonio. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 21 dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dice el versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Por eso cuando nosotros abrimos la matriz de la iglesia y nacemos de nuevo, somos llamados santos. Cuando los santos marchen ya se refiere solamente a aquellos que tenemos ahora esta experiencia en Dios. Dice que para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, ¿cómo dice? Estaba sobre él. Aquí la Biblia ya no da testimonio que fue lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo empezó a hacerse presente en las personas claves, en las personas con las que Dios tenía un propósito. No fue necesario que recibiera la pronunciación de palabras en las salutaciones para ser lleno del Espíritu Santo. Dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, diga conmigo, y movido por el Espíritu. Así que estás lleno del Espíritu Santo, es el que te va a dirigir. No somos llamados para tomar atajos con tal de llegar a una meta. Es el Espíritu Santo el que da dirección a nuestras vidas, a nuestros pasos. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ella le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y entonces viene la bendición de Simeón. Dice el versículo 28: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Está hablando de una mujer llamada Ana, que era profetisa, hija de un hombre llamado Fanuel, y que ya tenía, primero vivió 7 años, enviudó, y ahora ya tenía 84 años. Por lo tanto, una mujer de ¿cuántos años? ¿No? De 84 más 7, ¿cuánto es? 81. Mira nada más, 91 años de edad,
Y ella podía estar de pie. ¿Por qué? Porque aquí veo el testimonio de una mujer que deseó que el Señor le mostrara su palabra antes de cerrar sus ojos. Así que estamos viendo a Simeón y estamos viendo a la hija de Fanuel, que finalmente son testimonio de una vida, número uno, ¿de qué? 4 verdades te estoy presentando estos jueves: constancia, perseverancia, esfuerzo y compromiso. Esta primera parte la vamos a terminar hablando de ese compromiso. Dice que entonces esta daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando menciona el regreso a Nazaret, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Di conmigo: volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Quiénes? José, María y el niño, porque no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret de Galilea. Dice el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño, lo voy a repetir, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero cuando cumple los 12 años, dice el evangelista que entonces a esa edad ya podían acompañar a sus padres a las fiestas. Es entonces que este Jesús va con sus padres a la celebración de la fiesta de la Pascua. Tenía 12 años de edad. Se perdió por 3 días y sus padres entraron en angustia buscándolo. Cuando lo encontraron, le dijeron que dónde andaba, y él respondió: ¿qué no sabías? Me extraña que me preguntes. Me era necesario estar en los negocios de mi padre. Eso lo aprendió Jesús desde los 8 días de nacido hasta los 12 años de edad. Pregunta: ¿en dónde? En su casa, en su hogar. Su casa fue el mejor lugar para proveerle crecimiento, fortalecimiento y ¿qué más? Sabiduría y la gracia de Dios. Finalmente creció y hasta los 18 años, mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya no es el niño, ya es Jesús. Ya dice que además creció en estatura, no solamente en sabiduría. Pero también menciona algo: cuando era niño recibió la gracia de Dios, pero cuando se convirtió en un adolescente, que en aquellos tiempos a los 12 años era adulto y entonces podías entrar a la sinagoga para aprender por 18 años el ministerio, dice que él ya no estaba esperando que la gracia siguiera cayendo sobre su vida. Caía la gracia, la tomaba y él se encargaba de que la gracia creciera en él. Dice aquí: para con Dios y los hombres. Ahora vamos a la Biblia, San Mateo capítulo 2, por favor. Para con Dios y los hombres. Dice San Juan 4, 21 al 24. Ya sabemos. Hemos aprendido mucho de San Juan capítulo 4. No te conectes conmigo, conéctate con la introducción. ¿Estamos? Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos
lo que sabemos. Si notaste, primero, Jesús no se incluye. Solamente se incluye cuando dice adoro. ¿Adoro qué? Lo que sé. Saber, aprendí hace unos días mientras me preparaba para esto, que saber tiene que ver también con experiencia. Saber con conocimiento y no tener la experiencia es tan solo almacenar información, aunque haya sido de memoria o aunque haya sido con el intelecto. Lo que Jesús está diciendo cuando ya te vas al griego es que la primera parte no se incluye, porque Él es de aquellos que adoran al Padre porque saben el asunto de la adoración. Dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, di conmigo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, esto significa que hay falsos adoradores, como los habitantes de Samaria, que aunque sostenían que por generaciones habían aprendido de sus padres lo que era la adoración, no tenían la experiencia del adorador. Y lo mismo que hace Lucas cuando está escribiendo lo que leímos, está haciéndolo Jesús en Samaria. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La carta a los Romanos en el capítulo 12 nos establece un principio muy importante. Si no cambiamos en la renovación de nuestros pensamientos, cada cosa que hay en nuestra mente, en nuestra sabiduría, nuestra vida no va a cambiar. Hay una amonestación, yo le llamo muy impulsiva, a que de manera personal, como lo hace Jesús, muy incluyente, renovemos nuestro entendimiento. Yo creo que Lucas está escribiendo para que al leerlo en un jueves como estos, entendamos la necesidad del renovamiento de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento. Eso que nada más hemos aprendido por repetición y que a veces por sabiduría o conocimiento repetimos a las siguientes generaciones cuando se trata, por ejemplo, de los santos reyes magos de Iztapalapa. Porque no queremos entender que para llegar a una meta, cuando rompamos el listón, seremos pasados en una película para saber si nosotros fuimos en la línea correcta o estuvimos tomando atajos. Porque tomar atajos significa que aunque hay constancia y perseverancia, queremos menos esfuerzo. Dependiendo, por último, de en qué estemos comprometidos. Usamos la flaqueza de nuestra fe para justificar la fortaleza de nuestra carne. Y aquí está diciendo la Biblia algo muy importante. Adoradores verdaderos. Leí algo hace unos días de un arqueólogo que encontró a las orillas de Egipto un sarcófago que al abrirlo con el permiso de las leyes egipcias encontraron que el cuerpo estaba intacto, que tenía 3000 años, pero que la mano derecha estaba cerrada. Así que a través de muchos permisos y de que pasaran meses, abrieron la mano y encontraron un puñado de semillas. Los científicos dijeron: hay que regresar la mano a su lugar. Los científicos, más allá del conocimiento, buscando una experiencia en cada vestigio que encontraban, decidieron tomar las semillas y dijeron: vamos a sembrarlas. El primer grupo dijo: ¿qué crees que pueda suceder con semillas que se han mantenido dentro de un sarcófago y con el puño cerrado por casi 3000 años? Ellos dijeron: vamos a sembrarlas.
la sembraron y brotó. Hubo fruto de esas semillas. Yo aprendí algo, aunque la historia continúa de otra manera, yo aprendí algo. A veces queremos conservar de tal manera nuestra carne que creemos que el premio lo vamos a recibir por conservar también nuestra eficiencia, es decir, lo que tenemos almacenado, las semillas en la mano. Y que durante un año estamos recibiendo semillas y semillas. Yo entendí esto, aplicándolo, empezando en mi vida. Es que de la mano de un muerto no puede brotar nada, aunque las semillas estén vivas. Hay que depositarlas en la tierra. Ellas mismas van a demostrar que la vida está en ellas. ¿Qué hemos hecho con las semillas después de 50 semanas? Hemos tomado atajos porque hemos recibido semillas. A veces no en el género que quisiéramos recibir, porque muchas ocasiones seguimos conectándonos con la naturaleza humana del que habla, en lugar de conectarnos con la palabra que va a ser compartida. Uno de los discípulos más criticados por su carácter fue Pedro. Cuando Jesús preguntó a todos, ¿quién decía la gente allá afuera que él era él? Todos pudieron dar una respuesta. Número uno, tenía buena relación con la gente. Número dos, la gente hablaba de Jesús. Hablaba lo que él creía. Por eso comenzamos con Lucas. Pero lo terrible es cuando les pregunta a ellos, después de 3 años, ellos guardan silencio. Y solo uno abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué corona! Jesús se dirige a él y le dice, bienaventurado eres Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Quiero hacerte una pregunta para terminar esta primera parte. Ya no uso el caso para terminar. ¿Cómo se puede llevar una relación personal con alguien que no se ve? Dicen por ahí desde hace muchas generaciones, amores de lejos se hacen viejos. ¿Cómo se puede llevar una relación personal con alguien que no se ve? Y que cuando abres la boca para hacer una declaración, viene la prueba y la recompensa. A la pregunta de Jesús, todos respondieron. Y yo creo que ahí fue cuando Lucas comenzó a preocuparse. ¿Están creyendo en Jesús? Oye, ¿tú quién crees que es Jesús? Y yo creo que alguien respondió, Jeremías. Pero también creo, porque si no la historia sería otra en el Evangelio, que el discípulo que escuchó esa respuesta no pudo decirle, estás equivocado, tengo 3 años. Estás equivocado, tengo 50 semanas. Y yo te puedo decir que necesitas corregir el entendimiento personal que tienes. No es Jeremías, es Jesús. Ese Jesús por el que tú y yo el 24 vamos a estar comiendo alimentos deliciosos como cada año. Ese Jesús que es el centro para que nosotros nos reunamos y comenzamos a compartirnos regalos. ¿Cómo se puede llevar una relación personal con alguien que no se ve? Y que al final de una carrera, si nos preguntan,
¿Cómo te sentiste al llegar a esta semana 50? No respondamos como comúnmente hemos respondido en los retos que nos presenta la vida. Que nuestras palabras sean el fruto de una semilla y otra que fuimos recibiendo, y que no la guardemos en un puño. Si la semilla no es sembrada en la tierra, la semilla no crece. La semilla no es para que el hombre crezca. La semilla es para que en la buena tierra ella crezca. Primero la gracia, y por gracia somos salvos. La gracia que tenemos la recibimos por alguien que dio su vida. Tú y yo le costamos la vida a Jesús. ¿Sí o no? ¿Cómo podemos sostener que lo que realmente hablamos o vivimos no es lo que se ve, sino lo que está dentro? Y que el fruto que está creciendo dentro de nosotros ha sido dado por gracia, es decir, gratuitamente. Tú recibes la gracia y ahora tienes que crecer y hacerla crecer a la par que tú vas creciendo. Si no te imaginas qué fenómeno seríamos. Mira, voltea a ver de al lado. No, hombre, es normal. Es normal. Y Jesús le dijo a Pedro: pues los demás tienen un concepto de ti, conviven contigo, pero siempre han estado viendo solamente tu aspecto natural. Tu fortaleza, tu rudeza es diferente. Tu habilidad con las redes, percibes. Alguien me preguntó en la mañana cómo se decía la cantidad de peces y se me olvidó. Cardumen. Percibía, olía un cardumen a distancia, porque Jesús se lo dijo después, cuando resucitó, y le dijo: tú que has percibido, no has pescado nada, echa la red a la derecha. No sé si lo recuerdan. El hombre que era valorado por lo que los demás veían fue reconocido por Jesús, pero por lo que salió de él. ¿Tú te imaginas a Jesús? Tenemos la ventaja de la Biblia, pero en aquel entonces tú te imaginas a Jesús entre velas. No había llegado la Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera Luz y Fuerza. No, pero es lugares que iban a llegar. Si no hubiera llegado Felipe, el apóstol, no, Calderón de nos hubiera cerrado. Pero lo cierto es que tú te imaginas a esa luz, a esa intensidad, diciéndole a Pedro: Pedro, lo que acabas de decir a mí, y quiero a voz abierta que escuchen los demás, es el testimonio de que se puede llevar una relación personal con alguien que no se ve. Se llama Dios. Oh Teófilo amado, quiero que escribas lo correcto de las cosas. Ha llegado el tiempo de comenzar el año dando evidencia. Estamos a tiempo de sacar las semillas que hemos creído que son el premio y por lo que vamos a ser reconocidos después de 50 semanas, y que tengamos una relación de locura. ¿Tú te imaginas? Yo de repente empiezo por ahí a cantar o a hacer otras cosas, y entonces la perrita está así moviendo, como diciendo: ¿qué ondas? ¿Qué estás haciendo? Pero si no fuera la mascota y alguien te oye hablando, van a decir:
¿Estás loco o qué? ¿Estás loca o qué? ¿Estás hablando sola? ¿Estás hablando solo? Digo, todavía no se autoriza la marihuana como cigarro. ¿O qué te metiste? Piénsalo. Piénsalo. Y sigue mi sugerencia. Lee con calma los capítulos del Evangelio según San Lucas. Vamos a ponernos de pie. Llévate algunas de estas verdades como las semillas que hay quienes se han esforzado por sembrártelas. Aunque el cuerpo esté completo, si no tiene vida, de nada le sirven las semillas en la mano. Y vamos a ser fieles a Dios diezmando.